en busca de la oveja perdida. Un programa que llevará restauración y consuelo con la palabra del Señor. Quiero verte. Amén. Bueno, hemos vuelto ya. Como decíamos cuando comenzamos el programa, que venimos de una hermosa reunión donde la presencia de Dios era muy notoria y nos gozamos tremendamente. Teníamos primeramente un invitado muy especial que era nuestro hermano Abel, al cual sabemos que toda la gloria es para el Señor, pero la Biblia dice que nosotros debemos reconocer a aquellos que nos presiden en el Señor y manifestar de toda cosa buena obra de lo que somos enseñados. Bueno, y vemos que Dios hoy día usó de una forma muy hermosa a nuestro hermano Abel, así que Dios bendiga a nuestro hermano Abel. Amén. Después nos pasa la cuenta, vamos a juntar la plata. Así que fue una bendición tenerle en medio nuestro, y también la sorpresa grande que nos llevamos cuando vimos ahí en medio de la congregación a nuestro hermano, a nuestro pastor Carlos Bámbara, y a su pastora esposa, ¿cómo es su nombre? Patricia. Nuestra pastora Patricia. Y nuestro amado hermano Guillermo Arredondo. Hemos hecho un negocio redondo esta noche. Y estamos muy contentos porque, como dijera la otra vez nuestro pastor Fernando Jara, que no está con nosotros esta noche, pero creo que mañana va a estar con nosotros también. Aleluya. Que él sentía como que nos conocíamos de mucho tiempo. Igual con mi hermano Abel nos hemos conocido acá en los programas y yo siento una afinidad con él, por eso nuevamente lo invitamos a la congregación. Amén. Bueno, y es así que ellos estaban invitados para un programa en el día de mañana, pero hubo un traspapeleo santo que el Señor ha preparado esta instancia, y bueno, están aquí en esta noche con nosotros, y como nuestro hermano Abel los tenía invitados, así que yo voy a dejarle la labor a nuestro hermano Abel, que él conduzca este programa. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Abel. Muchas gracias, Pastor Iván. Que el Señor les bendiga mucho, queridos auditores. Bueno, ustedes ya tienen sabido, ¿cierto?, que todos los martes y jueves está mi programa primero y después está el del Pastor Iván. Pero hoy día estamos uniéndonos, ¿cierto?, en el Señor, y vamos a aprovechar de escuchar y de ser impactados por lo que el Señor ha hecho en la vida de estos dos varones, ¿cierto? Uno de ellos, el pastor Carlos Bámbara, era un ex sicario. Y usted podría decir, ¿qué es lo que es un ex sicario? Se lo vamos a preguntar a él mismo. Pastor Carlos Bámbara, que el Señor le bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches, mi amado hermano y siervo de mi pastor. Que Dios les bendiga. Sicario significa seguidor de hombres, asesino a sueldo. No es grato. Y no es grato para mi vida contar esta parte de mi testimonio, ya que me hace daño personalmente. Ya. Pero se va a contar un trozo tal vez un día, tal vez otro trozo otro día, para la gloria de Dios. Porque el testimonio siempre es factible cuando Dios hace un cambio en cada persona. Amén. Porque de lo contrario, si el testimonio de cada persona que era y es hoy, Dios no produce un cambio en la persona, entonces el testimonio no sirve. Y toda la gloria es para Dios. Amén. 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 Entonces significa sicario. Para Dios, mi esposa se va a enterar hoy. Aleluya. También lo que es un sicario. Cada persona, yo creo que cada alma que hay en esta tierra tiene algo guardado en su propio corazón para entregárselo solo a Dios. Cuando uno hace un pacto con Dios, le dice Dios, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un pacto contigo y este pacto es entre ti y mí.
Y cuando se logra esto, uno entrega su alma a Dios y dice, Señor, yo fui yo fui tal, y me sucedió este problema en la vida, tuviste que yo tuve que recurrir a esto, y la única forma que yo vi de que esto sucediese en mi vida fue llegar a esto. Ahora, sicario es un asesino. Busca personas, se disfraza, puede vivir al frente de su casa, se disfraza y vive, arrienda un lugar, hasta que consigue cobrar el dinero que otra persona le dice que a usted que le debe cobrar. Y usted a través de ese dinero recibe una parte. Pero usted en cada situación de esa arriesga su vida. Esa es una parte del sicario. Eso es lo que se compone de ser un sicario, o sea, un asesino a sueldo, ¿cierto? Que sigue a la víctima hasta poderla matar, ¿no? No siempre matarla, No sino siempre que supongamos yo tengo que cobrar cierta cantidad de dinero, por decir 100.000 pesos, por decir una cifra chica, Ya. pero siempre hay un opositor. Es decir, hay una persona a quien se le debe 100.000 pesos. Ya. Esa persona a mí me dice, a mí me contrata, me dice, ¿sabes qué? Yo por testimonio sé que trabajas solo y tú trabajas bien y de esta forma tú trabajas y yo te doy 20.000 pesos a ti y tú me traes el resto. Pero yo necesito que esa persona, como sea, me cancele. Ya. Le cancele la deuda. La deuda a la persona que me contrata. Al que lo ha contratado. O sea, a mí ya se me ha esclarecido un poco lo que es sicario. Y también nos acompaña, bueno, su esposa, ¿cierto? Pastora, salude a los auditores, la pastora Patricia Romero, esposa del pastor Carlos Bámbara. Bueno, buenas noches, auditores. Yo aquí estoy dando también testimonio de, bueno, en parte también muchas cosas no las sabía de mi esposo. Sicario sabía lo que significaba, pero no quería muchas veces entender porque es duro. Es difícil. Es difícil, claro. Pero como yo lo amo a él, bueno, lo recibí como él estaba. Pero gracias al Señor, que el Señor hizo la obra y lo cambió, y mi esposo Gloria. Ya hace más de 3 años que un hombre totalmente diferente. Ya se entregó al Señor. Así que somos totalmente diferentes. Así que yo le doy gracias al Señor por el cambio grande que hizo, y para que otras personas que probablemente también siguen haciendo estas cosas, porque no creo que se termine, por la necesidad muchas veces a lo mejor la gente lo hace, para que no vuelvan a caer en esto, porque es algo terrible, bueno, para ellos y también para su esposa en este momento, porque así como yo, esposa de él, Claro. me duele mucho lo que mi esposo pasó, pero yo no le conocía en ese entonces. Amén. Así que yo le doy gracias al Señor por esto, y para que la gente que está escuchando en este momento, que si es así, ojalá Dios quiera que Dios le cambie. Amén. Amén. Bueno, es impactante estos testimonios que vamos a escuchar esta noche, así que manténgase bien en sintonía y muy atento, porque vamos a ver la obra de Dios en estos dos testimonios impactantes. Nos queda también el ex guerrillero. Aleluya. Hablamos de nuestro hermano Guillermo Arredondo. Que el Señor le bendiga. Amén, que Dios me lo bendiga, hermano. Amén, Señor. Que Dios me lo bendiga, amados escuchas. Ahí los auditores, amigos, hermanos, compañeros quizás. Yo soy un ex guerrillero. Yo pertenecía a las juventudes comunistas cuando joven, cuando era más niño. Y de ahí, siendo comunista, siendo un hombre de izquierda, siendo un hombre revolucionario cuando joven de esos tiempos, ¿no es cierto? Con ideas, ¿no es cierto?, avasalladora, un hombre joven lleno de energía. Vivíamos una época también quizás un poco conflictiva, ¿no es cierto?, donde quizás se estaba pasando a llevar muchas cosas del pueblo, de las cosas del pobre. Entonces yo veía todo ese tipo de cosas, y yo siendo un hombre muy capaz de enfrentar quizás estas situaciones, me hice comunista. Ya. Y de ahí nació esta lucha interior mía de conocer y de saber muchas cosas más, y prepararme físicamente y militarmente para enfrentar al enemigo. Entonces ahí me mandaron, siendo comunista, en la juventud comunista me destaco yo en muchas cosas, y me mandan a hacer cursos al exterior. Al exterior. Claro, sí, que salí a hacer algunos cursos por ahí, me hago guerrillero,
me hago combatiente guerrillero y con responsabilidad de guerrillera, entonces empiezo a trabajar ahí a full. Del año 79, 80 hacia adelante, hasta ya está parando por ahí para el año 90. Ya. Y recién paro yo mis actividades revolucionarias como combatiente. Ya. ¿Ya? Pero hay un lapso largo, hay unas historias largas, hay unas historias grandes, ¿no es cierto?, de que hice yo en esa trayectoria, ¿no es cierto?, de revolucionario, Ya. de combatiente revolucionario. ¿Ah? Pero eso después, con el tiempo, como le digo, caí a la cárcel después de todo este tiempo, de todas estas excursiones. Y ahí conocí al Señor, porque eso vamos a dejarlo para después. Claro. Pero las cosas revolucionarias, como le digo yo, siendo revolucionario, yo aquí en Santiago, vine a pelear a Santiago, estuve metido en Santiago en algunas peleas en esta zona. Entonces peleé mucho en Concepción, peleamos mucho en parte estratégica de esta ciudad. Ya. Y mi zona estratégica era la cuarta región, Ya. donde yo tenía mi trabajo específico. Y bueno, y tantas cosas que todavía están en el tintero para mi vida. Ya. O sea, que están ahí, yo todavía estoy bajo la mirada enemiga. O sea, tengo un departamento quinto tras mío que me identificó en la ciudad donde yo estaba antes, quiso tratar conmigo algunas cuentas, o sea, quiso transar conmigo cosas que yo sé y que tengo a mi disposición y a la cual yo no he cedido para nada, porque esos son los tipos de cosas, más que ahora que soy cristiano, menos. Amén. O sea, el Señor, somos testigos nosotros de que Dios ha hecho un cambio radical en sus vidas. Amén. Aquí con el pastor Iván, los miramos ustedes, son tremendos de grandes. Aquí el pastor Carlos tiene tremendas manos. Aleluya. Aleluya. Nosotros nos vemos chiquititos aquí al lado de estos varones. El papá de Sansón, Manoa. Esa es una mano. Ay, Señor. Bueno, queridos auditores, esta es la obra que hace el Señor Jesucristo en los corazones. Dios cambia todas las circunstancias. Esta noche usted está a un paso de oír cómo el Señor se ha revelado en estos dos varones, porque vamos a indagar un poquito en la niñez. Amén. Vamos a ver cómo fue su vida, porque yo no creo que uno nace, yo no creo que uno dice, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estudiar para ser sicario o para ser guerrillero? No, Amén. no es así. No es así. Yo creo que hay una trayectoria en la vida, ¿cierto, pastor Iván?, que lo lleva a uno a hacer esto, ¿no? A tener esta opción, que no queda otra. Entonces yo creo que vamos a escuchar eso, pero ¿quieren que vamos a...? No, ¿No? sigamos conversando. Sí, sigamos conversando. Entonces vamos a empezar por el pastor Carlos Bámbara. Amén. El pastor, bueno, parece bambano usted. Sí, con todo respeto. Bueno, vamos a empezar por su niñez. Háblenos acerca de su niñez, pastor. Bueno, les contaré que mi niñez no es muy grata, como en muchas de las familias tal vez que hay en el mundo no son muy gratas. Cada una de sus familias tiene un problema diferente y de cierto modo de ver la vida o de luchar sobre la vida de la niñez de cada familia. A mí me tocó en gracia, porque crecí yo, es decir, crecí como un muchacho de 25 años a los 6. El último de mis hermanitos lo terminé criando en un cajón de un tarro de un cajón de esos de manzana o de peras, de esos que se venden en Las Vegas, por ahí, ¿no? Esa era la cuna de él. La cunita. ¿Era hijo de padres separados? Bueno, era una familia feliz hasta que se metió otro varón entre medio. Ah, ya. ¿Ya? Mi papá es técnico mecánico hasta que, bueno, era, digo, ya está en la gloria por el Señor. Ya. Era técnico mecánico, y además que se construyó todo lo que es el camino a la disputada Las Condes, todo eso, el asfalto, todo eso, ese cerro que se destruyó para hacer ese camino para arriba, ese es el trabajo de mi papá. No había falta de dinero, no había falta de nada, pero tal vez fue que mi papá faltaba mucho por dedicarse al trabajo.
Ya. Y al dedicarse al trabajo, lo que sucedió que dejó en parte muy sola a mi madre. Ya. Y estando mi madre sola, conoce a un varón. Y un día me dijo, Carlos, sal fuera. Yo le dije, mientras tú estés con ese varón, yo no puedo salir de la casa, mamá. Yo con 6 años que tenía, como le digo, ya tenía la madurez de un varón de 25. Con 6 años. Con 6 años. Y vi cosas extrañas, entonces empecé a observar cosas extrañas que sucedían en mi hogar. Ya. Y no me gustó. Y empecé a observar, empecé a mirar, empecé a ver y empecé a reclamar a mi madre. Y le dije, madre, lo que estás haciendo está mal. Mi papá lucha por nosotros. Y tú, esto no está bien. Hasta que de pronto mi papá por aquí, por allá se entera y me dice, bueno, ¿y tú que sabías esto? Nunca me contaste. Por aquí unas cachetadas. Bueno, mi papá, si yo tengo la mano grande, usted mida mano y media de mi papá, así. Entonces cuando él me iba a castigar, yo me sentaba en un sillón que siempre me acuerdo que tenía un doble respaldo porque yo lo atracaba a la muralla, pero me daba vuelta con muralla y todo. Igual. Entonces yo crecí a fuerza de golpes, brutalidad, odio, rencor contra todo el mundo. Y digo contra todo el mundo porque odié a mi madre, odié a mi padre que me castigaba, odié a mis vecinos que les pegara a mis hermanos chicos. Entonces cuando le pegaran a mis hermanos chicos, yo lo esperaba de vuelta. Cuando ellos llegaban del trabajo, lo esperaba con un palo y yo decía, a la vuelta los castigo esto. ¿Con 6 años? Con 6 años. Bueno, fui creciendo, mi adolescencia fue creciendo y tuve que aprender a estudiar a pulso. Y empecé a trabajar a los 6 años y medio en un almacén por medio kilo de pan y un cuarto de azúcar, que era para la necesita de mi hermano menor. El resto nosotros lo pedíamos por las casas. Por aquí, por allá, comida por aquí, un pancito por allá, nos convidaban y nosotros se preguntábamos de esa forma. Bueno, esa fue parte de mi niñez hasta llegar a una edad de 12 años. A la edad de 12 años me encontré yo en un... Antes había un molino San Pedro por acá arriba, no sé si se acuerdan dónde está el Canal 7 por ahí. Se llama Molino San Pedro. Ya. Y había una represa ahí. Y en esa represa siempre llegaba mucho finado ahí. Aunque nadie, entonces, energías de siempre había basura y siempre había alguien que caía por ahí. Ya. Y en una de esas yo encontré un revólver en los bolsillos de esta persona. Y como no conocía lo que era un revólver, lo guardé y empecé, y habían bastantes balas. La empecé a secar, la secaba, la guardaba. Y me acuerdo yo que mi papá, como era mecánico, siempre metía todos sus metales en aceite. Ya. Y empecé a meter todo eso yo también en aceite. Y la guardé. Hasta que un día un muchacho me dijo, ¿sabes qué? Tengo un trabajo para ti. Yo te he visto que tú andas solo por aquí, por allá, que no le tienes miedo a nadie y te enfrentas con cualquiera, no importa sea grande, sea chico, sea gordo, sea flaco. Usted era bueno ya para los golpes, entonces. Ya me acostumbré a que también me las daban también. Sí. Muchas veces perdí. Pero aprendí a soportar. Ya. Entonces el dolor para mí ya no era nada. Y de repente un muchacho dice, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a hacer un trabajo. Y supongamos, como estaba contando hace poco, que había que cobrar 100.000 pesos, él me daba 20 y él se quedaba con los 80, o el jefe en este caso, había que entregarle un dinero. Ya. Pero para mí en ese tiempo eran 500.000 pesos que me ofrecían. Era bastante dinero. Yo nunca había tenido tanto dinero en mis manos. Y vi que se demoraba mucho. Ya. Y cuando vi que se demoraba mucho, habían 2 muchachos encañonándolo con la escopeta, uno en cada parte de su cuello. Y yo cuando entré, sin pensar 2 veces, los vi y hice pum pum y se acabó. O sea, y salvé al que iban a matar, que era mi compañero. usted lo salvó, pero acabó con... Eliminé
a los otros dos. A los dos jóvenes. ¿A la edad de cuánto? A la edad ya de casi 12 para 13 años. Tenía recién 13 años y estaba viviendo esa clase de infierno. Esa clase de- O sea, el enemigo quería solamente destruirlo. O sea, usted vivió tanta destrucción, tanto dolor, tanto fracaso en su vida, y ya a los 12 años Me usted convertí en un asesino. termina con 2 vidas, a los 13 años. O sea, los auditores que están en sintonía pueden calcular un poco, porque uno toma en cuenta un niño de 13 años hoy en día y es súper inocente. O sea, yo creo que lo que usted vivió fue espantoso. 13 años, vivir esa experiencia, que el Señor ha hecho algo grande en usted. Aleluya. Sí, Señor. Dios ha hecho algo grande, porque de tanto horror, de tanta violencia que usted pudo experimentar, bueno, ahora vemos un cambio. Yo creo que ya mañana vamos a llegar a esa historia, ¿cierto? De cómo usted llegó al Señor, porque bueno, este camino lo llevó a más y más perdición, Lógico. ¿cierto? Vamos a hablar un poquito hasta aquí en su niñez, a los 13 años, y vamos a pasar con Aleluya. nuestro hermano ex guerrillero, ¿cierto? Guillermo Arredondo. Amén. Háblenos acerca de su niñez. Bueno, mi niñez fue una niñez un poquito normal, ¿ah? No tan trágica como la que pasó mi hermano. Ya. Pero también fui de padres separados. Mi mamá eran militares ellos. Mi mamá es militar también, están jubilados. Mi Ya. papá murió hace poco tiempo atrás. Ellos se separaron cuando yo tenía como 9 años. Ya. Entonces yo era el mayor de la casa y éramos 7 hermanos. Y los 7 hermanos los crié yo con la ayuda de mi mamá a criarlos. Usted crió 7 hermanos. Claro. Yo también. Aleluya. Aleluya. Yo soy el mayor y tengo 7 hermanos chicos. Lo está criando todavía. Sí, Amén. estamos tratando Amén. de ayudarlos ahí en el crecimiento. Entonces ahí quedamos, ahí yo empiezo yo a estar con mi madre a trabajar. Ella trabajaba y yo cuidaba la casa. Y estudiaba, trataba de estudiar en ese tiempo. Ya. Y en mudarlo, en cambiarle ropa, en cocinarle, en hacer toda la casa. Mi mamá trabajaba, era militar en ese tiempo. Y hubo un tiempo que hubo un traslado de tropa, de gente contingente, ¿no es cierto? Y mi mamá fue trasladada hacia el norte. Ya. Así que nos fuimos todos para el norte. Por ahí por el año 75, 74, 5. Y se fue para el norte y mi mamá la mandan para el interior de Arica, para allá, para Pacoyo, para esos lados. Y ella bajaba y subía, subía por 20 días y bajaba 10. Ya. Prácticamente nosotros vivíamos solos. Eso duró un tiempo. Duró un tiempo hasta cuando yo cumplí 16 años. Yo cumplí 16 años, ya mis mamás ya habían bajado allá, ya estaba en el cuartel general, en Arica, ya se había bajado de Pacoyo, entonces así. Y yo ingreso a la juventud comunista, Ya. siendo a esa edad, A la 16, edad de 16 años. Yo siempre me crié al lado de los militares. Ya. Siempre me crié, los conocía a los militares, les conocía el olor, no les temía a los militares. Su papá era Eran militares. comunista. Claro. O sea, su papá era militar, no era comunista. No. Pero Fueron comunistas ¿Ya? siendo militares. fueron comunistas Mi siendo mamá militares. ese día mi mamá recibió carnet Ya. comunista ahí. Pero no la lograron detectar en esos tiempos ahí, porque las mujeres que tenían esos documentos los quemaron, porque cuando vino este golpe, ¿cierto? Los que tenían que hacer su trabajo lo hicieron. Ya. Y lo hicieron bien, o sea, quemaron documentos, quemaron nombres, quemaron cosas así. Hicieron desaparecer y se gente. muchas cosas. Entonces, Claro. esas cosas, bueno, mi mamá en ese tiempo tuvo la osadía de poquito tiempo, ¿no es cierto?, pedir un traslado y se fue. De la Ya. zona donde ella la conocían más o menos que era de izquierda. Ya. Entonces, pero no con un pensamiento comunista como el que yo lo tomé después. Ya ella, bueno, un pensamiento comunista medio suave. Pacífico, O sea, podemos pacífico, mejor claro. dicho, ¿no? Porque después viene la cosa. Y yo a los 16 años ya tomo la decisión, ¿no es cierto? A mi mamá le dije, yo mamá me voy, y dije, pues, ya empecé a pertenecer a las juventudes comunistas porque empezamos a hacer clandestino. Ya. Todo eso era clandestino, empezamos a preparar las células, a levantar células en esos tiempos, me acuerdo como un niño, a tirar panfletos, a hacer rayados, a hacer un montón de actividades clandestinas contra la dictadura que teníamos en ese tiempo, imperante en ese tiempo. Y ahí empieza a crecer mi vida. Ya. Y ahí yo me empiezo a destacar,
porque yo podía salir por la noche, porque yo me destacaba de pasar por al lado de los uniformados, con cargados, con lo que tenía que pasar, y a mí no me hacía ninguna... no sentía ningún temor porque yo los conocía, o sea, yo sabía cómo actuaban, yo sabía cómo pensaban, yo sabía el olor, conocía los CNI, conocía en esos tiempos la policía secreta que ellos tenían, más o menos yo sabía cómo caminaban, o sea, ese es lo que a mí me llevaba a ser más osado. Ya. Entonces ellos fueron viendo que yo era más osado y fueron dándome más misiones en las cosas militares, ¿cierto? Porque ahí se trabaja, ¿no es cierto?, la cosa política, orgánica y militar por ese tiempo. Entonces y siempre tomé yo el cargo de cosa militar, siempre. Yeah. Entonces yo tenía que ir a quemar iglesias, yo tenía que poner una bomba molotov, yo tenía que poner una bomba por acá, empezamos con la bomba de ruido, las molotov, ir a hacer un cadenazo, y así sucesivamente yo me pongo a crecer ahí, en ese ambiente. O sea, empieza a tomar jerarquía dentro de este movimiento. Siendo joven. Me caso yo con una mujer comunista. Ya. Me caso con una mujer comunista dentro de esa etapa, ¿no es cierto? Cuando yo tengo 19 años, 20 años, me caso con una mujer comunista. Tengo 2 hijos, ¿ya?, con esa dama. Y de ahí ya me sacan, en esos tiempos ya me sacan para afuera, ya me sacan a estudiar afuera, porque ya me destaco mucho, tenía mucha osadía, mucha valentía en esos tiempos. Estamos hablando de qué año más o menos. Estamos hablando del año 78, 79, 80. Ahí lo sacan más o menos. Y ahí ya vuelo, yo vuelo para afuera, fui un tiempo afuera, unos par de meses, después un par de años. Ya, y usted sale en estos años, ¿cierto?, a una preparación. Voy a una preparación militar, prácticamente militar. O sea, esto es como ir a Colombia, estudiar con la guerrilla. Correcto, es como ir a Cuba, estudiar en Cuba, estar ahí en Pilar del Río, estudiar ahí en las mismas lugares donde se preparó el Che Guevara, donde se prepararon los guerrilleros, ¿no es cierto?, que combatieron después en Bolivia. O sea, con esa ¿cómo dije yo? En esas condiciones, o sea, y con esa gallardía y con esa convicción, claro, ¿verdad?, que me daba a mí de estar ahí estudiando, ahí donde estuvo el revolucionario, donde estaban los nicaragüenses, donde estaban los salvadoreños, donde estaban los colombianos. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿cierto? Hasta los 22 años ya, en el año 80, lo sacan usted a estudiar afuera, a prepararse. Vamos a hablar un poquito de esa preparación, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo un poquito hasta aquí. Amén. Y vamos a volver a los 13 años del pastor Carlos Bámbara, ¿cierto? Vamos a volver ahí ¿cierto? Para ir equiparando las fechas, ¿cierto? Entonces, pastor, usted nos acaba de contar de que había en su primer trabajo, ¿cierto?, que había tenido de prestar este servicio, había eliminado a 2 personas. Cuéntenos. Esto, a mí me duele esto, principalmente porque yo lo hice sin saber. Lo hice sin saber porque cuando uno tiene necesidad, y cuando esa necesidad es cubrir el alimento de su hermano, de que es falta de ropa, de que es el sustento, de que cuando uno pide ayuda y visita casas de hogares como Hogar de Cristo, iglesias católicas que en ese tiempo yo iba a molestar, que las casas de mis tíos, de mis primos, de mis propios parientes se empiezan a cerrar. Con lo único que se encuentra ustedes con un puñado de plomo y un revólver en la otra mano. Y dice, bueno, si tengo esto y nadie me quiere dar trabajo, entonces de aquí en adelante este será mi trabajo. El revólver fue la opción más válida para poder conseguir yo el sustento más rápido para mis hermanos, ya que para mí no me preocupaba de mí. Y además que usted ya llevaba como una preparación en el tiempo, ¿cierto?, de pelear, resistir. En ese tiempo nosotros hacíamos peleas callejeras, que me acuerdo yo que siempre peleaba con un tal Juan Mochino. Juan Mochino se llamaba porque tenía la nariz
cortita. Ya. Y ese siempre me las daba. Siempre le pegaba. Siempre me las daba. Y un día le dije, Juan Mochito, somos tan amigos, pero un día vamos a pelear de verdad. Ya. Pero cuando peleemos de verdad, tú vas a perder. Y me dijo, Carlos, tú nunca me vas a ganar a mí. Y yo le dije, es más, tú te vas a preparar media hora antes, porque te voy a pegar ahora mismo. Pero es que tú no me puedes pegar. Es que yo le dije, es que de ahora he tomado una decisión de pegarte a ti y pegarle al otro y pegarle al otro y pegarle al otro, y no voy a parar hasta pegarle a todo el que se atreva a castigar a uno de mis hermanos. Entonces voy a empezar por ti. Por el que le pegaba a usted. Por el que me pegaba a mí y me pegaba al segundo hermano, que era el que se seguía a mí, que era Rolando. Ya. Y me dijo, intentemos entonces. Yo le dije, será. Entonces por aquí unos saltos por acá, y me había también visto algo por ahí. Yo me acuerdo yo que estaba en las famosas películas de Tarzán, que se usaban antes, ¿eh? Y Tarzán que de repente se tiraba de un palo a otro, que si yo agarraba un palo y le pegaba a los monos por aquí y por allá, y yo hice la misma. Si era más grande que yo tenía que de alguna manera castigarlo. Oh, señor. Entonces era igual que si su niño de 5 años pelease con uno de nosotros, así de ese tamaño. Ya. Entonces de ahí se las di. Entonces le dije, ¿te acuerdas que te dije que te iba a pegar? Yo dije, ahora nunca más me levantes la mano. Y a ninguna de mis hermanos, y sea quien sea. Y yo le dije, y ahora, es más, vas a ir donde tu madre y te voy a acompañarte yo. Y le vas a pedir perdón a tu madre porque le pegaste. O sea, hacía 10 malas tal vez por una pequeñita. Claro. Pero así fue creciendo hasta que de repente esa misma persona en cual la rescaté de morir me llevó a una parte que era de un lugar de gobierno, que en ese entonces, Ya. que queda aquí frente a Carabineros. Lo cuento esto ya porque esa persona ya murió. Ya, perfecto. O sea, ya no tengo problema de llegar ahí, porque ya no está. Pero esa persona a mí me hace un contrato. Y ese contrato a mí me significa que yo mensualmente, fuese a trabajar o no fuese a trabajar, yo recibía 1,5 millones mensual. Ya. ¿Y el contrato en qué consistía? El contrato era de que él me usaba cuando él quería una llamada. ¿Sabes qué? Tengo una llamada. ¿Sabes qué? Ahí, suponga, por decir algo, hay que ir al Perú y resulta que en Perú hay que ir a buscar cierta cosa y tú me la traes. No sé cómo te las vas a arreglar. Aquí hay una foto de carnet. Cuando la veas, memorízatela y destrúyela y chao. Ya. Entonces yo tenía que la foto, memorizarla, destruirla y empezar a buscar a la persona en ese lugar. Ya. Cuando la encontraba, hablaba con él, le vengo mandado por tal persona y le decía, tienes 2 horas para entregarme lo que esa persona quiere, y si no, tú, tus hijos, tu esposa y lo que venga tras tuyo no está. De esa forma a veces se lograba hacer que se cancelase. Y cuando no sucedía esto, había que hacer lo otro. Había que hacer lo prometido. Había que hacer lo otro. Entonces, era demasiado grave. Señor. La pregunta que debe estar haciéndose la gente es, pastor, ¿qué sentía usted en ese momento cuando tenía que ejecutar este castigo? Bueno, primeramente yo siempre fui leal. O sea, yo me hice un propósito de lealtad para mí mismo. Ya. Yo decía, el propósito mío era que a mis hermanos nunca nadie le iba a poner una mano encima y que le iba a faltar algo hasta
hasta que yo me muriese. O sea, esa era mi lealtad con mis hermanos. Y era para mis hermanos y el resto para mí no me importaba. Ya. ¿Se da cuenta? Era su juramento propio, o sea, iba a seguir hasta las últimas Hasta las consecuencias. últimas. Yo podía suceder, a mí me podía suceder cualquier cosa, pero menos a mis hermanos. Claro. Y en base a eso, yo me hice una vida propia, de un juramento propio de no faltarle a quien yo le sirviese. O sea, usted daba un buen servicio a quien lo contrataba. Correcto. Y interiormente, ¿pero qué sentía usted interiormente? O sea, usted llegaba, ejecutaba el castigo, golpeaba a las personas. En su vida emocional, íntima, ¿qué sentía en ese momento? ¿Había algún remordimiento? ¿Había algún... Odio. Había odio. Odio. Hacia a usted mismo, ¿no? Odio hacia mí mismo porque no podía, porque no... Y sabe que muchas veces en ese luchar y luchar busqué trabajo decente. Ya. Busqué trabajo y dejaba esto y las escondía, las botaba por ahí, y después como se me cerraban las puertas, después las iba buscando otra vez, tratando de buscar, o si no compraba cuando ya no las podía encontrar. O sea, era volver al mismo sustento que ya había aprendido. Era un cerrar de puerta que no se me abría y se me cerraba una y se me cerraba otra y se me cerraba otra. Y estamos hablando ya de esta carrera, podríamos decirla, que usted siguió, viene desde los 13 años en adelante. De 13 años hasta que llegué a prisión. Que llegó hasta prisión. Y por ser, quiero que más nos hable porque quiero que, bueno, mañana ya vamos a seguir con esta parte de cuando usted llega a prisión y cómo también, ¿cierto?, llega a conocer al Señor. Porque Dios hace un vuelco de... Amén. ¿Se dice 180? 180 grados. Amén. Dios hizo algo tremendo, ¿cierto? Pero igual le ha dejado las manos grandes. Amén. Aleluya. Y una cara que inspira respeto. Amén. Gloria al Señor que lo hizo, me hizo conocerlo para tenerlo de amigo. El Señor le bendiga. Vamos a las últimas preguntas ya vamos a hablar con nuestro hermano Guillermo también. Entonces, háblenos un poquito del viaje que usted tiene ya a los y tantos años, en el año 80 por ahí, a los 22 años usted Más o menos. tenía. Sí. ¿Tiene un viaje a qué país a prepararse? Yo me voy a preparar a Cuba. ¿A Cuba? Sí, me voy a preparar a Cuba por 8 meses, primeramente, después salgo clandestinamente 12 meses más. Ya, En ese caso yo estaba casado. Estaba casado. Tenía a mi hijo, primera vez salí cuando yo tenía un hijo, mi hijo mayor. Ya. Ya por segunda vez me llevan, salgo otra vez a terminar prepararme en otras cosas, y dejé una hija. Y cuando vuelvo mi hija ya estaba un poquito más grande, ya y todo el asunto, tenía un año y tanto. Pero ya la relación ya no era Ya la no que era. cuando me fui. O sea, cuando yo me fui era un esposo. Cuando yo me fui era el papá de la casa, cuando yo me fui era el que se preocupaba de la casa y el que mantenía la casa, como un papá común. Ya. Pero después ya ese regreso de esos regresos que tuve, ya me dediqué prácticamente al 100% a hacer el trabajo revolucionario. Y dejé de lado a mi familia. Claro que le mandaba su sustento, ¿cierto?, mensual, ¿no es cierto?, cuando se podía más, y un montón de... Pero pasó ese tiempo ya perdido, ya la clandestinidad, sumergido en la clandestinidad, que yo visitaba cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, ya no estaban las Pascuas en la casa, ya no estaban los Años Nuevos, ya no estaban los cumpleaños. Entonces las actividades que yo estaba haciendo revolucionarias eran mucho más importantes para mí, y ella también lo creía que era así, porque ella también era una revolucionaria al principio. Disculpe mi ignorancia, hermano Guillermo, hablamos de esta revolución, pero ¿cuál era el ideal de esta revolución? ¿Qué es lo que se producía en su mente? ¿Qué lo llevaba a usted a mirar, ¿cierto?, y a tener este ideal de ir a estudiar lejos, de tener oposición contra... Primeramente era, bueno, el trabajo que... La convicción que uno tenía
era de que nosotros podíamos, ¿no es cierto?, primeramente, ¿cierto?, en ese momento, ¿cierto?, sacar al gobierno imperante que teníamos. Había un gobierno, ¿no es cierto?, una dictadura, ¿no es cierto?, había un gobierno, ¿no es cierto?, de opresión, ¿no es cierto?, que mataba a mucha gente, que hacía desaparecer gente, que torturaba gente, pero no había hombres capaces, ¿no es cierto?, de enfrentarlo. De frenar esto. Entonces, de frenarlos a estos, porque eran verdaderos sicarios, ¿no es cierto? Claro. Porque ellos vivían de un sueldo, vivían bajo un régimen, ¿no es cierto?, autoritario, vivían en cuarteles, tenían todo. O sea, Claro. prácticamente tenían todo. Pues había un pueblo oprimido, había un pueblo, ¿no es cierto?, que estaba siendo sangrado, ¿no es cierto?, que estaba siendo asesinado, que estaba siendo, ¿no es cierto?, pasando hambre. O sea, era un pueblo que necesitaba hombres que enfrentaran a estos otros, ¿no es cierto?, que se llamaban, ¿no es cierto?, protectores de una democracia, que no era así. O sea, y el ideal que usted lo motivaba a seguir adelante en esto, Era y sacar instruirse, esto. era Instruirme hacer justicia. y hacer, no un poco de justicia, sino que sacarlos. Sacar todo. Para que nosotros, ¿no es cierto?, para nosotros, la idea nuestra y la idea siempre fue de que nosotros teníamos que llegar al poder como un pueblo, ¿no es cierto?, un proletariado, como un pueblo, Claro. como en sí, ¿cierto? Y ese era el sueño de un revolucionario, o sea, llegar a Claro. tomarse el poder. Y esta yo lo voy a llenar de preguntas, pero esta preparación que usted tiene en el extranjero, ¿en qué consistía? Prácticamente, psicológicamente, es una preparación militar neta. Ya. Psicológicamente una enseñanza, ¿no es cierto?, de estrategia militar, ¿no es cierto?, de uso de armas, ¿no es cierto?, de trabajar psicológicamente, de inteligencia, o sea, todo lo que es militar, todo lo que es un estudio militar, Ya. todo lo que es todo lo que yo tenía que enfrentarme al enemigo. O sea, si para enfrentar al enemigo, ¿no es cierto?, uno tiene que conocerlo, ¿ya?, y tiene que prepararse mejor que ellos. Y en sí, nosotros los preparamos muchas veces mucho mejor que ellos, porque ellos no los conocían. ¿Y será por esto que las guerrillas, bueno, yo saco mis propias conclusiones, las guerrillas en Colombia, todas estas, aún no han podido paralizarse porque están muy bien preparados? ¿Será por eso? Son diferentes cosas. situaciones políticas. Claro. ¿Ah? En cada zona, ¿no es cierto?, tienen diferentes propósitos. Claro. Nosotros el propósito nuestro, ¿no es cierto?, como combatientes, ¿no es cierto?, guerrilleros, como combatientes, ¿no es cierto?, que lo hacemos por la necesidad, ¿no es cierto?, de un pueblo oprimido, ¿no es cierto?, era sacar a Pinochet, ¿no es cierto?, que era la democracia. Salió Pinochet y nosotros quedamos sin pega. Claro, exactamente. Pero no seguimos haciendo terrorismo. Nosotros no somos terroristas, somos combatientes. Fuimos combatientes. No es un terrorismo, el terrorismo es el que sigue haciendo estupidez, el que sigue haciendo matando gente inocente. Lo que pasa con Lo que pasa, exacto. Claro. Es una diferencia. Por eso que esta gente, ¿no es cierto?, nuestros compañeros quedaron ahí, ¿cierto? Quedaron un montón de compañeros, ¿no es cierto?, que después quedaron guardados y quedaron con problemas emocionales, po. Porque Claro. hay un choque emocional porque después viene el que hacemos ahora, po. Exactamente. ¿Ya? Hay una división después en tu mente, en tu cuerpo, que ya quedaste sin mujer, quedaste sin hijo, ¿cierto? Te ves que la parte militar no es, po. O sea, ya es la parte política. Y tú no estudiaste política, estudiaste militar, entonces quedaste y estudiaste militar, o sea, es un profesional militar, pues, no Claro. una bomba de ruido y ya, no, es una profesión. Es toda una Claro, profesión. así como se estudiaron los políticos, ¿no es cierto?, que ellos quedan con pega. Claro. Mi hermano Guillermo, mi pastor, ¿cierto, Carlos? Ya se nos está yendo la hora, se nos ha ido la hora súper rápido. Súper rápido, así que vamos a dejar hasta hoy día, hasta la mitad, ¿cierto? Esta entrevista, este conversar, este testimonio, ¿cierto? Pero con la ayuda del Señor, mañana en mi programa, porque hoy día estamos en el programa En Busca de un Avivamiento, del pastor Iván Stay, que nos ha cedido con mucho afecto él. Mañana en el programa mío en búsqueda de la oveja perdida vamos a continuar con la mitad, ¿cierto? Con la otra parte donde Dios empieza a hacer una obra en la vida de ustedes. Amén. ¿Cierto? Entonces vamos a dejar el programa ya hasta aquí y le vamos a pedir al pastor Iván que haga una oración final. Amén, y nos- Señor. Amén. Bueno, antes de retirarnos ya de este lugar, invitamos a los hermanos a la sintonía de mañana al programa de nuestro amado hermano Abel Cruz a las 10 de la noche. Amén. Y también que nos sintonice a nosotros de 11 a 12. Y también convocar a los hermanos a la oración de mañana a las 6 de la mañana. Estamos orando en nuestro templo. Y
para que Dios derrame esta gracia que ha estado siendo derramada. Ustedes estuvieron participando en la reunión. Amén. Hay una bendición muy hermosa que estamos disfrutando y queremos que eso vaya en aumento, porque Amén. Dios ha provocado un hambre en nuestras vidas y tenemos hambre de la presencia del Señor. Y también recordarle a los hermanos que el día 26 y 27 es el evento que se va a celebrar en el Estadio Chile, con la venida del pastor Ricardo Rodríguez, un siervo de Dios que mucha unción sobre su vida y va a ser de enorme bendición. Eso se va a celebrar en el Estadio Víctor Jara ahora. Aleluya. Amén. Ese nombre lo consiguieron los combatientes. Amén. Así es. Así que se llama Estadio Así es. Chile cuando estaba el generalísimo Pinochet. Amén. Así que bueno, ahí se va a celebrar ese precioso servicio, día martes y miércoles 26 y 27 a las 19 horas. Amén. Así que le invitamos y vamos a hacer una oración para retirarnos ya de este programa. Amén. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque Amén. hemos estado aquí compartiendo con nuestros Gracias, queridos Señor. hermanos estas vivencias, Señor, que producen dolor, Señor, escucharlas, porque pareciera que hubiéramos estado nosotros viviendo junto a ellos y siendo testigos, Señor, cómo el diablo ha dañado sus vidas. Amén. También nosotros hemos sido dañados de otras formas, Padre, pero hoy día estamos gozando esta hermosa bendición que es el Evangelio de Cristo. Amén. Este Evangelio que rompe cadenas, Amén. este Evangelio que cambia las mentes, Amén. este Evangelio que trae libertad. Amén. Así es, Señor. Amén. Es por eso que estamos en esta hora, Amén. no Así es. venerando al viejo hombre, Amén. sino Sí, que Señor. dando testimonio del Aleluya. poder del Evangelio, Amén. que Dios tiene poder para cambiar las Amén. glorias. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Recibe toda la gloria, Amén, toda la Señor. honra, toda Amén. la alabanza. Amén. Padre, nos veremos con nuestros hermanos en el día de mañana. Te rogamos que tu bendición sea sobre cada hermano y cada persona que ha estado Amén. en sintonía en esta noche. Amén. Te pedimos que tu bendición Amén. sea sobre cada uno de ellos. Amén. Y a los que están enfermos, sánalo, Dios. Aleluya. Te damos Amén. gracias, Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Rey de Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, que el Señor nos bendiga. Amén. Y nos vemos mañana. Amén. Amén. Permita a Dios que así sea. Así sea. Gloria a Dios. En busca de la oveja perdida. Un programa que llevará restauración y consuelo con la palabra del Señor.